¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, Canal 24 Horas, 11 de la noche con 36 minutos, estamos en vivo. Y para partir, dejamos en claro algunos puntos antes de esta conversación. Julio Ponce Lerú dejó el directorio de Sokimich hace ya 3 años por avalar y propiciar el financiamiento irregular de la política a través del exgerente general de la empresa, Patricio Contese. Situación que alcanzó a involucrar a 180 imputados, de los cuales solo hay 8 condenados. La Fiscalía ha manejado nombres, por ejemplo, Pablo Salaquet, Roberto León, Fulvio Rossi, Giorgio Martelli, Marco Enrique Sominami, Jorge Pizarro, Pablo Longueira, entre muchos otros. En ese momento, derivados desde el caso Penta, se comenzó a conocer esta lista Sokimich, que derivó finalmente en el caso SQM. Tan potente el gobierno pasado que llevó incluso a la salida del ex ministro Rodrigo Peñalillo por presionar al Servicio de Impuestos Internos para dilatar las querellas por delito tributario. No solo eso, Ponce Lerú fue la cabeza pensante del caso Cascadas, donde a través de movimientos de acciones logró generar para su bolsillo, se estima, cerca de 130 millones de dólares. Fue sancionado por la ex Superintendencia de Valores y Seguros a pagar 70 millones de dólares. Y luego el Tribunal Constitucional dijo que la multa bajaba a 3 millones de dólares. Estos movimientos de acciones afectaron directamente a las inversiones de las AFP, al dinero de los chilenos. Ahora, Julio Ponce Lerú está de vuelta. Nunca ha sido condenado por la justicia y retorna a Sokimich en momentos que la empresa se adjudicó la explotación del litio, un elemento estratégico y fundamental para las arcas fiscales, y el reproche es generalizado en el mundo político y social, y ya ven por qué. Está planteada la pregunta para ustedes también esta noche en Vía Pública, en nuestro sitio web, en nuestro fanpage de Facebook, 24horas.cl. La conversación de la noche tiene que ver justamente respecto a lo que mencionábamos. En enero de este año, SQM logró con Corfo adjudicarse la explotación de salar de Atacama. Y tras el retorno de Julio Ponce Lerú a SQM, ¿debiera el gobierno revisar este contrato con la empresa para explotar el litio? Esta es la pregunta planteada para ustedes. Cuando quieran responder en nuestro sitio web, en nuestro fanpage de Facebook, 24horas.cl. Una pausa, volvemos inmediatamente con nuestros invitados. Volvemos a Vía Pública, hacemos presentación de nuestros invitados esta noche. Muchas gracias por estar acá. Presentamos primero a Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica, experto en minería. Muchas gracias por estar con nosotros. Un agrado, Marco Alfaro, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Muchas gracias también por estar acá. Muchas gracias a usted. Y Gabriel Silver, diputado de la Democracia Cristiana, miembro de la Comisión de Minería y Energía. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en Vía Pública. Bien, el tema está planteado y comienzo mencionando que durante esta jornada hemos tenido declaraciones de parte del gobierno, principalmente del ministro del Interior, Andrés Chadwick, también de parte de la Corfo, que no ha querido entrar de lleno en esta discusión. Ha mencionado, por ejemplo, solamente por señalar lo que dijo el vicepresidente de la Corfo, Sebastián Sichel, la decisión tomada por el directorio de SQM pertenece estrictamente al ámbito de sus funciones, no modifica el acuerdo en su ejecución. No han querido meterse más allá de esas declaraciones. Comienzo con usted, diputado. A ver, ¿quién es el primero que tiene que dar un paso al respecto? ¿Cuáles son las primeras determinaciones que se deberá tomar en este caso con el retorno de Julio Ponce Lerú? A ver, yo diría que cuando uno habla de la expresión el pago de Chile, siempre lo ha visto como sinónimo de ingratitud, de personas que han hecho mucho por el país y han sido efectivamente mal retribuidos. Aquí estamos a la inversa efectivamente de esta situación. La verdad es que para muchos, hoy día fue un baldón de agua fría el retorno efectivamente de Ponce Lerú a Sokimich. Hace meses atrás estábamos en el Congreso, teníamos al entonces vicepresidente Corfo Vitrán dándonos cuenta del resultado de una transacción efectivamente entre Corfo, en representación del Estado de Chile, con efectivamente SQM y señalándonos con grandes titulares que uno de los grandes acuerdos era justamente sacar al señor Lerú de la gestión de dicha empresa. Hoy día ocurre radicalmente lo contrario. En consecuencia, creo que el gobierno está siendo demasiado tibio respecto a la hora de fijar una posición clara respecto a cuál es el rol del Estado a la hora de defender el interés fiscal. A mi juicio, acá está una decisión que está en la cornisa de la legalidad, por cuanto el espíritu del contrato era sacar obviamente a Ponce Lerú de la gestión y administración de la empresa, y aquí de manera oblicua está retornando nuevamente a la gestión ahora en calidad de asesor, y en consecuencia yo espero que el ministro Chadwick revierta de alguna manera la tibieza de sus declaraciones, o el ministro Valente o lo mismo Corfo, y de alguna manera revisen los términos en los cuales se adopta esta decisión. Marco, ¿está amarrado de mano el gobierno en revisar el contrato que tienen con SQM o no?
o existe posibilidad justamente de hacer una revisión que lleve eventualmente a tomar una determinación de terminar esta explotación de Salar de Atacama? Y lo pregunto también porque, a ver, revisando los antecedentes que tenemos hasta el momento, no conocemos el detalle del contrato que se le hizo a Ponce Lerú, que habla de un contrato de posición de asesor estratégico. Lo que mencionaba justamente el diputado es esta restricción que tenía SQM de trabajar con los Ponce Lerú en la medida que tuviesen encargos directivos o ejecutivos. En ese sentido, ¿cómo se puede llegar a revisar aquello en la medida que Ponce Lerú pareciera que está en una posición que no contraviene lo que se firmó para este contrato para la explotación de Salar? Bueno, yo creo que existiendo voluntad se puede revisar, pero no he visto señales claras al respecto. Pero yo creo que yendo más lejos en todo este asunto de SQM, ¿ya? Las cosas no muestran que no es un digno SQM, un digno socio de Chile, ¿ya? Por varias razones, ¿ya? Las razones políticas que todos hemos visto por la prensa y además las razones que son también técnicas, de las cuales me voy a referir más adelante. Gustavo, ¿a ti qué te parece esto que está pasando con SQM, tomando en consideración que también hay una... A ver, por algo se tomó la determinación en su momento a través del ex vicepresidente de Vitrán respecto a no permitir que tuviese Ponce Lerú. Hay un tema ético, hay un tema de financiamiento irregular de la política y que en definitiva hacía que este elemento, que es un elemento negativo para la política nacional, para la propia empresa, estuviese ajeno. Sin embargo, buscan este resquicio legal, que es volver a introducirlo a la empresa a través de este cargo de asesor estratégico. ¿Se está atentando contra el espíritu de la ley, en definitiva? Yo miro el cuadro más amplio, ¿eh? A ver. Yo creo que lo que está ocurriendo es una desgobernanza en particular del litio, ¿ya? Y esto se muestra por dos cosas. Uno es lo que está ocurriendo con, por supuesto, la familia Lerú, y lo segundo es la entrada de Tianqi a la propiedad de SQM. Porque la entrada de Tianqi a SQM produce muchas consecuencias. Y en particular produce consecuencias que los dueños actuales, o sea, Ponce Lerú, están temiendo. Yo interpreto esta entrada de Ponce Lerú a la empresa como un atrincheramiento contra la llegada de Tianqi, ¿ya? O sea, en otras palabras, y no he hablado con Ponce Lerú ni con nadie, pero en otras palabras, yo creo que si la Fiscalía Nacional se hubiera pronunciado ya sobre cuáles van a ser las condiciones en que Tianqi va a poder invertir en SQM, en las acciones de seriedad, tal vez esto no se habría producido. Pero eso es una hipótesis mía. Yo creo que aquí hay demasiados elementos que no están ordenados, que no están alineados. Y efectivamente, más adelante tal vez podemos hablar, ¿no es cierto?, sobre las consecuencias de que Tianqi entre a la propiedad de SQM. Ya, ahí tenemos una interpretación de lo que está ocurriendo dentro de SQM, tal vez cosas que a nosotros se nos escapan porque obviamente como una empresa maneja sus propios términos, sus decisiones internas, no tiene por qué hacerlas públicas. A ver, el diputado Silver, ¿comparte que esto puede tratarse de alguna estrategia interna de SQM? Porque aquí uno lo que se pregunta es hasta qué punto el directorio consideró todas las implicancias que pudiese tener retornar a los hermanos Ponce Lerú a la empresa. Y ahí uno entra en el ámbito de las especulaciones y las especulaciones son súper amplias. A ver, bueno, efectivamente, ahí está una caja de Pandora en el cual uno conoce de alguna manera unos chispazos mediante lo que son los hechos esenciales y conoce lo que ocurre puertas adentro de la empresa, cuáles son los temores efectivamente que llevaron a esta decisión, que como digo, es una decisión muy arriesgada porque a mi juicio pone obviamente el tela de juicio la posibilidad de que el Estado chileno, que es lo que esperamos, accione en términos que se está burlando el espíritu del contrato al forzar, a mi juicio, más allá de los términos razonables, en este caso, de lo que es la transacción, reinstalando a Ponce Lerú de alguna manera, en la gestión de la empresa, que hay que hacer que hay dos caminos distintos. Uno, por un lado tenemos una ley de gobiernos corporativos que es muy clara. Los propietarios de la empresa participan de la gestión, ya sea en el directorio, ya que hay un veto expreso efectivamente para que Ponce Lerú retorne a la gestión o el gobierno, en este caso. Esto la votación fue unánime. De tal entidad. Y por otro lado,
es la junta de accionistas y no esta suerte de condición oblicua en la cual yo soy propietario, porque aquí Ponce Lerú es propietario y al mismo tiempo es asesor de la empresa. A mi juicio hay un conflicto de interés que puede incluso abrir una investigación por la vía de la Superintendencia de Valores y Seguros. Por otro lado, tenemos lo que lleva o obra adelante la Fiscalía Nacional Económica, que es lo que señala el profesor, que esto es el mercado del litio y el rol de Tianqi efectivamente con esta compra, que muchos señalan que es una compra más bien de carácter hostil, para entrar a la propiedad de SQM y ganar posición en un mercado donde solamente, me pueden corregir aquí los expertos, el Salar de Atacama reporta el 40% prácticamente del litio en el mundo, con una empresa que ya tiene una posición importante en Australia y en consecuencia hace de Tianqi una empresa que va a tener un factor relevante ya no solamente de lo que ocurre en Chile, sino que del mercado global en su conjunto. Una decisión en Australia va a tener un efecto espejo inmediatamente en Soquimich o viceversa. Y allí hay que estar muy atentos. Ya, es interesante porque también está respaldando, digamos, la tesis de Gustavo, o sea, en el sentido de que esto se trata de un movimiento que tiene que más bien que ver con decisiones internas de la empresa frente a una eventual competencia. Te hago la misma pregunta, Marco. También apoya esta tesis de que tiene que ver con un tema más interno de la empresa y efectivamente uno se pregunta también, ¿son los Ponce Lerú tan importantes, tanta experiencia tienen que tuvieron que ser llamados de nuevo independiente de las consecuencias que vienen hacia adelante? No, yo no creo que ellos sean tan importantes, ¿ya? Yo creo que lo que está pasando es justamente la tesis que elaboró Gustavo, de que es una estrategia para cubrirse la llegada del nuevo socio. Pero existe el peligro de que en algún momento suceda una unión de ellos y ahí sí que sería para el país. Pero recordemos que en su momento la salida de SQM también respondió a presiones internacionales frente a los pares de la empresa de SQM sobre la negativa imagen que generaba la presencia de los Ponce Lerú dentro de SQM. Frente a eso también el directorio toma la decisión finalmente de sacarlos a ellos, porque también había una presión internacional de otras empresas que estaban viendo con muy malos ojos el financiamiento regular de la política que habían propiciado justamente los Ponce Lerú. Bueno, Julio Ponce Lerú en particular. Yo quisiera explicar que, porque tal vez los televidentes se pierden un poco. Aquí hay tres empresas que tienen más o menos el 70% del control del mercado del litio del mundo. Albemarle, que produce en el Salar de Atacama, y en Greenbushes en Australia, y que en Greenbushes es socio de Tianqi. Pero Tianqi controla la operación de Australia, que es la primera productora del mundo, ¿ya? El Salar de Atacama es el segundo productor del mundo. Y resulta que aquí está Albemarle y SQM. Y ahora viene Tianqi, que ya está en Greenbushes, y se mete a la propiedad de SQM. O sea, esto es una figura muy compleja. Y yo te puedo decir que en el arbitraje que hizo Corfo con SQM, se le prohibió a Albemarle y a SQM asociarse para cualquier motivo. Entonces, digamos, para mi gusto, nosotros deberíamos prohibirle a Tianqi que se metiera a la propiedad de SQM, salvo que fuera en una proporción muy pequeña, ¿ya? Porque puede tener consecuencias, no digo que las va a tener, pero puede tener consecuencias que son muy graves para el valor de la empresa, para el futuro del litio chileno. O sea, ¿qué es lo que veo? Yo veo un futuro lleno de conflictos entre SQM y Tianqi, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que elegir. Esta es una empresa chilena, nos guste o no nos guste. SQM me refiero, ¿ya? Y resulta que el señor Ponce es el dueño mayoritario de esta empresa de los chilenos. Entonces nosotros en algún momento tenemos que llevar a la discusión si nos interesa que la empresa siga siendo chilena o sencillamente que la tome un extranjero. Y en este caso, una de las empresas más importante del mundo, que es la competidora directa de SQM. Yo creo que sobre ese tema no nos hemos pronunciado. Y sobre ese tema Chile no tiene legislación, ¿eh? Ojo. Claro, lo que pasa es que en definitiva también cuando ocurren este tipo de situaciones, con un nombre tan potente como el de Julio Ponce Lerú, su hermano, el financiamiento regular de la política, finalmente
tiende todo lo demás a quedar un poco más en segundo plano, y bastante más en segundo plano. Seguramente la discusión va a seguir en adelante. O sea, hay comisión investigadora que están planteando en la Cámara de Diputados. De mañana ya se va a formalizar. Los senadores han enviado un petitorio, digamos, al presidente Piñera justamente para que a través de Corfo envíe una revisión al contrato. Entonces, finalmente todo queda en una discusión más bien política, y no se avanza en lo que realmente importa, que es lo que dices tú, que finalmente la explotación de la mejor forma posible del Salar de Atacama. Marco, ¿algo quiere decir? Sí, bueno, justamente sobre la explotación del Salar de Atacama, porque el tema técnico no puede quedar fuera del tema político. ¿Ya? Y resulta que para que los televidentes entiendan bien, ¿qué es el Salar de Atacama? El Salar de Atacama es como un lago helado, congelado, en que yo puedo hacer una perforación y sale agua, ¿ya? Si voy al Salar de Atacama, hago una perforación y sale, en vez de salir peces, sale salmuera, que es una solución rica, agua con sales muy importantes, sobre todo que hay una que es el principal negocio de SQM, que es el potasio, no solo el litio ese. Entonces, esas son ricas en potasio, boro, sulfato y otras sales más. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando dicen que tenemos el 22% de la producción mundial y el 40% del Salar de Atacama? En realidad yo le he preguntado siempre a la gente de Soquimich cómo calcularon eso, porque resulta que nunca han invertido un peso en reconocer el salar. Es decir, la profundidad del salar es desconocida. Ellos usan una profundidad de 40 metros. El salar tiene de largo, en la dirección norte-sur, 50 kilómetros y en la este-oeste 30. Si yo voy de un punto al otro, me traslado más o menos 2 horas de viaje, ¿ya? Para llegar al otro extremo, una cosa gigantesca, ¿ya? Entonces, ese salar ha sido muy mal reconocido por SQM porque no ha hecho sondaje. Por ejemplo, los argentinos tienen otro salar que se llama el Salar del Rincón, y ellos sí han hecho sondaje y han llegado que ellos tienen 300 metros de profundidad, mientras que nosotros usamos 40 para llegar a esas cifras que se hablan. Entonces, además, la empresa SQM en la actualidad está floreando el yacimiento. ¿Qué significa florear? Significa sacar aceleradamente la mejor parte. Yo desde el año 2005 al 2010 estuve estudiando año a año la evolución de las leyes, es decir, el contenido del litio, me voy a referir principalmente al litio y no al potasio, el contenido de litio que tiene el salar. Y llegué a la conclusión de que cada año, ¿ya?, se pierde un 5% de ley. O sea, cada año el salar está siendo más pobre en litio. Ya, y 5%. ¿Y eso es porque SQM no ha tenido libertad para ir más allá de lo que es la simple extracción? Exactamente. Ellos han decidido explotarlo en forma acelerada y el corazón rico es como sacar una sandía, el corazón de la sandía, pero por los bordes. De hecho, hay un borde en el oeste que ya se secó. Ya no hay salmuera, ¿ya? Bueno, entonces, ahí tenemos un elemento adicional, digamos, si queremos pintar un panorama negativo como para SQM. En la medida, por ejemplo, que están planteando también, Gustavo, que la posibilidad de que SQM sea una empresa externa la que finalmente la adquiera o haga las labores que está haciendo SQM. No sé, diputados, si ustedes en la comisión han tenido la posibilidad de conversar también eso, que no sea SQM el que finalmente tenga este contrato, sino que sean otras empresas internacionales las que lleguen a explotar el mineral o alguna otra empresa chilena. Lo que pasa es que en su minuto se planteó como un gran acuerdo, efectivamente, muy beneficioso a los intereses de Chile, lo cual está en un verdadero zapato chino, porque hay que decir que ellos tenían un horizonte de explotación hasta el 2023 por contrato. Aquí hubo una suerte de arbitraje. En un arbitraje tenía la incerteza de o ganar, por ejemplo, desahuciar el contrato y estar en libertad de acción para licitar, si uno lo entiende así, con otras empresas privadas o explotar directamente, o derechamente perder. Aquí, obviamente, el Estado, a través de Corfo, entendió que el arbitraje y el acuerdo era la vía, en este caso, por el cual maximizaba, obviamente, su posición y, por tanto, esa posición de ver otras empresas le era vedada, porque teníamos un acuerdo contractual que, como digo, nos limitaba a lo menos un umbral de tiempo hasta el año 2023. Ahora bien, yo creo que una de las alternativas también que debiésemos ver, ahora que vamos a tener esta comisión investigadora, es derechamente ver si hay empresas nacionales, tal vez como Codelco, que en su oportunidad le preguntamos a
Pizarro si estaba en condiciones de asumir, ya sea como una filial para no crear otra empresa pública, derechamente la explotación efectivamente del litio en nuestro país, porque ahí sí yo comulgo con lo que dice el profesor, porque aquí no solamente venta, en términos que el Estado chileno sea neutral, si es Pedro, Juan y Diego el propietario, o si le vende a Tianqi respecto a la propiedad, en este caso, u otra empresa. Porque aquí recordemos que en el propio contrato que se celebra efectivamente con Sokimich hay un acuerdo de venta preferente del 25%, para que se distribuya en nuestro país de tal manera de ir desarrollando una suerte de industria local con un valor agregado distinto al tema del litio, que podamos, por ejemplo, el día de mañana producir, obviamente, baterías. Ahora bien, eso es de interés nacional, pero para una empresa, en este caso, y ahí sí que importa efectivamente el propósito de la empresa, le es absolutamente indiferente como digo, efecto colateral, que sí para los intereses de Chile es muy importante, no solamente vender el mineral, o el cátodo como ocurre efectivamente en el cobre, sino ya hablar de generar un valor agregado que genere a la zona o a la región donde se ubica una industria local que sí genere más mano de obra, por ejemplo. Va a parecer una pregunta simple, Gustavo, pero ¿por qué el litio entra en una discusión tan política, siendo un mineral no metálico que, uno podría decir el potasio? Si explotamos el potasio y lo ofrecemos, digamos, lo licitamos y esperamos que una empresa lo exporte, no sería un tema tan político, sería un tema más bien administrativo, técnico, si tú quieres, una decisión sobre eso. Pero ¿por qué el litio entra en esta discusión tan política? Bueno, porque, mira, para responder esa pregunta tienes que leer mi libro. ¿Ya? No tengo tiempo, así que no se nos puede explicar. El desarrollo del litio en Chile, entre paréntesis. Pero te puedo decir que esto parte hace mucho tiempo y parte con la Junta Militar, que es la que declara el litio como un mineral no concesible que es propiedad del Estado. Y posteriormente entonces se celebran, porque esto tiene algunas excepciones, y se celebran dos contratos, uno con la antecesora de Albemarle, en ese tiempo FUT, y la otra con la antecesora de SQM, ¿ya? Que era Amax. Y por lo tanto, ahí se entregan las primeras concesiones a privados para que exploten el litio, ¿ya? Sin embargo, en 2006-2007 hay todo un movimiento mundial que empieza a discutir sobre, en fin, las baterías, la electrificación, lo que estamos viendo ahora, y por lo tanto hay un grupo en Chile de diputados y senadores que traen a la luz, digamos, este acuerdo de la Junta Militar del año 79, ¿ya? Y que tiene una ventaja, digamos, desde el punto de vista del Estado, porque dice que el Estado puede explotar eso y que lo puede explotar preferencialmente. Fíjate que darle un permiso al Estado para explotar el litio es más fácil en este país que darle un permiso a un privado, ¿ya? Y esto se acaba de ver en el contrato que le acaban de hacer a Codelco, ¿no es cierto? A lo mejor estoy confundiendo mucho al público, ¿eh? pero déjame decirte que a dónde va, digamos. Esa es la raíz de la discusión. Decisión política sobre el litio. Esa es la raíz de la discusión. Claro. Entonces, ahora, en ese sentido, por ejemplo, Gustavo, aún más, las señales, los símbolos que son tan importantes en la política sobre un elemento que es netamente una decisión política sobre su explotación, ¿cómo no va a importar lo que ha ocurrido con Julio Ponce Lerú? Tú me estás preguntándome. Es decir, por supuesto, yo creo que en Chile hay una muy mala opinión del señor Ponce Lerú y de lo que hizo en diversas ocasiones. Pero lo más grave de todo tal vez haya sido lo del financiamiento de la política, ¿no es cierto? Y por eso se llegó a esta solución, que entre paréntesis es una solución súper rara, porque en definitiva no había ningún otro instrumento para castigar a Lerú. ¿Y por qué se puede firmar este acuerdo? Porque Lerú tiene, después de la elección presidencial, ¿no es cierto?, tiene una gran presión de Potash, porque Potash tenía que vender, ¿no es cierto?, y quería un buen precio. Y resulta que con todos estos líos el precio de SQM estaba deprimido, ¿ya? Y por otro lado, Corfo se encuentra con que el arbitraje que hizo en tiempo de la presidenta Bachelet, incluso antes,
¿no es cierto?, llega a una conclusión que no es lo óptimo para el Estado y por lo tanto tenía que llegar a un acuerdo mejor con SQM. Entonces, por los dos lados que estaban en contienda, se llega a este convenio. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en realidad. Y aquí tenemos el entuerto. Sí, hay un problema grave que tiene que ver también con que no se ha avanzado a propósito de problemas que ha habido en empresas, no solamente con SQM, también con Penta, digamos, y todo el holding Penta, digamos, que estuvo involucrado en el tema del financiamiento irregular de la política. Justamente hoy día, por ejemplo, el presidente del Consejo de la Transparencia pedía que se avanzara, ojalá, una legislación con responsabilidad penal más sustantiva para pactos de corrupción, lista negra de empresas que financian la corrupción. En definitiva, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Marco, desde tu perspectiva, ¿por qué no se ha avanzado en esto? Y después ya le preguntamos al diputado también, que está metido en el medio del asunto. Estamos en un asunto muy complejo, ¿ya? Pero yo quiero decir que han habido errores de parte del Estado de Chile. De hecho, el gobierno pasado formó una comisión del litio, que tenía 20 integrantes de todo el espectro político y técnico, ¿ya? Y una de las conclusiones más importantes era que había que crear la Sociedad Nacional del Litio, ¿ya? Aprovechando lo que decía Gustavo de que el Estado puede explotar, sea vía Codelco, sea una nueva empresa, esta riqueza. Pero parece que no se siguió eso. Yo como voy a volver a lo que dije antes, que las leyes están decreciendo, entonces tenemos que actuar rápido, ¿ya? De hecho, hay una encuesta que dice que el 80% de los chilenos quiere nacionalizar la riqueza, ¿ya? Entonces yo, cuando me llamaron a eso, les dije, bueno, si quieren nacionalizarla, nacionalícenla pronto el litio, porque cada año se está perdiendo un 5% de las leyes. En litio y en potasio. Una iniciativa, de hecho, que plantea, por ejemplo, desde el Partido Comunista. Diputado, le planteamos la pregunta desde lo que dice Marco. ¿Por qué no se ha avanzado con la celeridad que se debería haber avanzado sobre la regulación, primero, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y en segundo término también, cierta lentitud en poner en marcha la explotación del litio en nuestro país. Ahora, decir dos cosas respecto a lo que es la responsabilidad penal de las empresas en Chile. Ya existe desde que suscribimos un acuerdo lo que está pidiendo, digamos, de la OCDE. Esta empresa fue sancionada en Estados Unidos, en primer lugar, con cerca de 30 millones de dólares, porque es una empresa abierta que transa en bolsa. Y también por parte de la Fiscalía fue formalizado efectivamente Sokimich como empresa, aparte efectivamente quienes participan de su gestión. Y entiendo también está llegando a un acuerdo efectivamente con la Fiscalía en términos de compensación de carácter económico. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000, y obviamente uno tiende a hacer fe efectivamente de lo que dijo el señor Vitrán hace años atrás, hace meses atrás, era que este es un gran acuerdo efectivamente para el país, dado los leoninos términos del contrato que tenía Corfo efectivamente con Sokimich, que lo vinculaban en un horizonte de tiempo de aquí al 2023. Hay que decir que el propio profesor Engel sacó una senda columna en aquella oportunidad, en la tercera, celebrando obviamente los términos ventajosos efectivamente de este acuerdo. Ahora bien, si uno lo ve en términos de lo que era antes, de lo que es hoy, obviamente son del cielo a la tierra. Ahora, esta sensación de que Sokimich sigue siendo el invitado de piedra y que obviamente no aprendió la lección de que nuevamente reinstaló al señor Ponce Lerú, abre una tremenda puerta, en este caso, para, a mi juicio, revisar de una vez por todas el término de esta relación jurídica que, como digo, aquí se abusó de la confianza. Tenía una empresa que fue formalizada, teníamos el escándalo del financiamiento a la política, regla expresa en la cual el señor Lerú salía de la gestión de la empresa. Y al final, obviamente, terminamos nuevamente con este señor reinstalado en una condición de asesor estratégico por parte de una empresa donde el propio mandante, el Estado chileno, dijo que no nos gustaba, obviamente, su presencia al interior de Sokimich. Revisando mensajes, comentarios de la gente en redes sociales principalmente, esto tuvo mucha repercusión durante esta jornada, gran parte de esos mensajes hacían referencia a la impunidad en la que están muchas personas que estuvieron justamente involucradas en temas de financiamiento irregular de la política. Y no solamente hablamos de Julio Ponce Lerú, hablamos de, por ejemplo, a otra persona que está dentro del directorio, que es Lawrence Goldborn, también involucrado en el caso Penta, formalizado en el caso Penta.
y está de lo mejor dentro del directorio de SQM. Por eso también hablaba respecto de las señales, lo simbólico que significa también estar dentro de SQM. Sí, no es cualquier empresa, digamos. Si uno lo pusiese partí en segundo hablando orden del pago de Chile, pero para no tener una sensación tan agria, quiero decirle que toda nuestra legislación cambió en materia de financiamiento de la política y el Congreso chileno en buena hora reaccionó, por ejemplo, para legislar en materia de cohecho, el tema de poner una suerte de muralla china entre la política, efectivamente, y las empresas. Tenemos normas en materia de probidad sustantivamente distintas respecto a lo que fue el caso Sokimich en sus orígenes. Creo que en ese caso hubo un aprendizaje en positivo. No hubo un ánimo de mirar para el techo respecto de esta situación. Algunos señalan esta sensación amarga respecto de las condenas, que ustedes hacían un resumen respecto a la cantidad de formalizados. Bueno, ese era el derecho hace años atrás que teníamos en Chile, muy feble, obviamente, y que se traducía, obviamente, en esta sensación de impunidad. Hoy día yo creo que la situación es radicalmente distinta, no solamente respecto al contrato, sino que también respecto de, como digo, separar lo que es la política de los negocios, que, como digo, si uno revisa la historia de nuestro país, se repite. Uno ve lo que fue el salitre en el siglo XIX y más o menos podemos repetir estas mismas discusiones. Y allí, obviamente, tal vez los capitales eran ingleses, en este caso, o europeos, pero de alguna manera con este mismo tinte de conflicto de intereses, donde finalmente las autoridades pierden independencia a la hora de tomar este tipo de decisiones que son tan importantes para todos los chilenos. Para ir finalizando la conversación, Marco, comienzo contigo. Gustavo, ¿quería decir algo? Sí, quería decir que, Felipe, a mí me preocupa mucho que estemos varios años más preocupados del señor Ponce Lerú y no preocupados del litio. ¿Ya? Creo que hay que tener eso en cuenta, porque si no están los instrumentos para, que ya vimos en el pasado que no estaban los instrumentos para responsabilizar lo que hizo, bueno, yo creo que hay que tomar una decisión. Y yo creo que tenemos que prestarle atención a lo más importante, que es manejar el litio, que haya una gobernanza adecuada del litio. Entonces, la cuestión política de castigar a Ponce Lerú me parece que no puede predominar sobre esto otro, porque lo otro tiene mucha importancia económica para Chile. Ahora, yo entiendo el tema ético con Ponce Lerú, pero ahí hay un balance. Y yo creo que le podemos prestar mucha atención durante corto tiempo, pero si no están los instrumentos, creo que hay que dar vuelta a la página. Para ir finalizando, Marco, sí. ¿cuáles son los pasos siguientes que se deberá dar, digamos, tanto la discusión política como también finalmente lo que involucra a SQM? O sea, SQM, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí en adelante? Yo lamento que no se hayan adoptado las recomendaciones de la Comisión del Litio, ¿ya? Porque se iba a crear en la región de Atacama. Recordemos que hay un triángulo de las Bermudas del litio, que está el salar de Atacama, el salar de Hombre Muerto en Argentina y el salar de Uyuni en Bolivia. En Bolivia. Entonces, resulta que nosotros producimos al año, ¿ya?, 70.000 toneladas de litio y los argentinos producen 35.000, o sea, también cerca nuestro. Y ellos piensan pasarnos a llevar, entonces nuestros competidores directos van a producir más litio que nosotros y es probable que manejen el mercado, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que crear, como decía ahí, el Lithium Valley, ¿ya?, en la región de Atacama, y tenemos que aprovechar que hay universidades que pueden dedicarse a la investigación, porque solo nosotros vamos a resolver los problemas técnicos que tiene el litio, porque no es una minería tradicional, porque se trata de salmuera, ¿ya?, y las cantidades de las reservas son gigantescas, ¿ya?, y no reconocidas. Nunca han hecho un sondaje para ver la profundidad del salar. Y para finalizar, diputado, cortito, también próximos pasos, la misma pregunta. A ver, yo creo que efectivamente tenemos que mirar en grande. Cuando uno habla que los desafíos próximos, de los próximos 50 años, el tema de la electromovilidad, y tenemos una ventana de oportunidad como la tuvimos en el siglo XIX, la verdad es que esta brecha tenemos que ocuparla ahora, antes que se invente o descubra otra tecnología que su costo reemplazo sea desahuciar, obviamente, el litio. Y en consecuencia, tenemos que ser proactivos. Por eso creo que el gobierno reaccione mañana. Lo vi muy poco tibio, efectivamente, el día de hoy respecto de la decisión de la empresa. Nosotros vamos a hacer lo propio respecto de esta comisión investigadora. Y tercero, ahí sí, yo estoy de acuerdo con el profesor en términos de pensar en grande. No solamente quedarnos la figura de Ponce Lerú, sino que ver
cómo hacer una política efectivamente que ponga a Chile en primer lugar respecto de no un mineral, efectivamente de una oportunidad en términos que en Chile podemos tener una oportunidad global respecto a lo que es la batería, hacer un clúster en la región de Atacama, etcétera. Hay mucho por hacer acá y creo que estamos siendo muy miopes respecto al Estado. Sí, pues hablando de alternativa, de hecho, el grafeno viene galopando, así que hay que ponerse las pilas con el desarrollo del litio definitivamente. Les quiero agradecer por haber estado con nosotros en Vía Pública conversando a esta hora de la noche. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Gracias, Felipe. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos. Respuesta a la pregunta que teníamos planteada a propósito del tema de esta jornada ya está desplegada en nuestra pantalla gigante. Tras el retorno de Julio Ponce Lerú SQM, ¿deberá el gobierno revisar el contrato con la empresa para explotar el litio? A la vuelta vamos a revisar los resultados. Pausa, volvemos. Están los resultados, ya, perfecto. 84% sí, 16% no. Claro. La gente mayoritariamente tiene una sensación con Julio Ponce Lerú de que las cosas no se están haciendo bien al interior de la empresa. Así que una revisión es lo que están pidiendo. Vamos a una pausa, ahora sí, ya volvemos. Bien, volvemos a Vía Pública, ya prácticamente para despedir. Vamos inmediatamente a revisar qué tenemos disponible para ustedes en 24horas.cl. Una súper buena noticia. La Roja se coronó campeona de los Sur 2018 tras vencer a Uruguay. El equipo dirigido por Héctor Robles, la Sub-20 que ganó por 1-0. Después de los 90 minutos se tuvieron que ir al tiempo extra. Bueno, un buen resultado para Chile, que de esta forma llega a 30 medallas en el medallero de los Juegos Sudamericanos, ya superando con creces lo hecho el año 2014. Vamos a lo siguiente, para revisar también lo que va a ocurrir durante los próximos días. Temperatura actual 4,4 grados, está despejado, hace tremendo frío en Santiago. Vamos a revisar para los próximos días. Miércoles máxima de 14, va a estar despejado. Lo mismo el día jueves, despejado, pero con máxima de 15. Y despedimos con Manu Chao. Ahí tenemos un día como hoy, hace ya varios años. Manu Chao lanzaba esta canción, Me Gustas Tú. Más de alguno de ustedes la cantó seguramente en alguna fogata, en alguna fiesta con amigos. Pero bueno, con Manu Chao nos despedimos. Que estén muy bien, que tengan una buena jornada. Me gusta la noche.